Ahora sí, vamos a grabar esta hermosa clase sobre mujeres significativas en la educación argentina. Compartimos primero entonces el video de Canal Encuentro. ¿Quién tiene ganas de empezar? Antes de empezar a hablar, por las dudas, díganme su nombre, aunque lo veo ahí, pero díganme su nombre, así yo voy escribiendo, ¿sí? Charán, charán. ¿Quién rompe el hielo? Así sobre lo que fue el video, dice, profe, o... Sí, el video. Bueno, sí, yo, la verdad, Erika, es mi nombre, quedé, no sé si sorprendida, porque sé de las luchas feministas, pero por ahí no me interiorizo tanto en historia, eh, y, y quedé como sorprendida sobre todas las luchas y bueno, más contenta de ser mujer todavía y de luchar por las cosas que son importantes. Está buenísimo. Por todas las mujeres, sí. Bien. Ahí te aplauden. ¿Alguna más quiere comentar? Eso, así, apreciación, ¿qué les pareció? Lo que decíamos, ¿no? Es algo que en general no se estudia. Los niños y las niñas en la escuela, bueno, ahora en los últimos años sí se está trabajando un poquito más, hay más recursos, pero cuando nosotras estudiamos casi que no existían Sí, las eso, mujeres. eso iba a decir, que Ujú. después de tantos años de lucha seguimos luchando como si no hubiese cambiado nada. Algunas cosas muy poquitas han cambiado, pero seguimos más o menos en lo mismo, Yo creo después de que tantos años. lo importante del video es que hay muchas de las mujeres que conocemos y otras que no. Y por ejemplo, de las que yo vi en el chat, de las chicas que estuvieron investigando, cosas así, hay muchas que yo no las conozco. Y es importante saber que gracias a ellas hoy en día nosotras tenemos el acceso a la educación, al voto y un montón de cosas más. Y está bueno eso, que todo el tiempo lo recordemos. Bien. Pues otra cosa, profe, también es que ya sea en primaria, secundaria o incluso en los niveles más altos, a la hora de hablar de la historia se habla mucho más de lo que es el rol del hombre en la historia que el de la mujer. Sí, exacto. O se nos engloba, ¿no? Es como, bueno, el hombre ha hecho tal o cual cosa, o sea, además de que el lenguaje es sexista, se olvida, ¿no? De que, bueno, para que muchos hombres también pudieran hacer lo que hicieron, porque es cierto que hubo un tiempo en el que eran muy pocas las que podían acceder a algunos espacios, bueno, esos hombres pudieron lograr todo lo que lograron porque había mujeres cuidándole a los hijos, haciendo un montón de cosas que ellos no hacían. Entonces, creo que ahí también está el valor de reconocer nuestro trabajo como mujeres. Bien, entonces, dicho esto, y siendo que se desviven de ganas de presentar a sus mujeres, ¿arrancamos con la primera? Raquel Camaña. ¿Profe? Sí, Yamila. Sí, yo. Sí. Le quería preguntar porque tenemos un problema en mi grupo. Surgió un Sí. problema. Que hay dos integrantes que nos conectamos por teléfono y no podemos compartir pantalla. Y la compañera que tiene la notebook para conectarse le anda mal ahora. No pasa nada. Pueden, se animan a presentar sin eso que tenían para mostrar, sin el recurso, y después lo comparten o en el Classroom o en el grupo de WhatsApp. Bueno, sí. ¿Sí? Cualquier ¿Se cosa, animan? sí. Dale. Llegamos a hacemos así. Dale.
Bueno, gracias. De nada. Bueno, Hola, profe. ahí está. Nosotras tenemos que dar a Raquel Camaña, pero tenemos una compañera que está con unos problemas de internet y se le va y vuelve, se le va y vuelve. ¿Qué hacemos? Nada, la compañera es la que tiene para presentar No, no tuvimos una oportunidad para hacerlo no y pasa tampoco nada. los dispositivos para ponerlo. No, bueno, no pasa nada. Díganme quiénes son el grupo y igual, a ver, si el trabajo fue hecho en grupo, se tiene en cuenta la compañera y listo. A ver, sabemos que las condiciones de conectividad son desiguales, lamentablemente, pero nadie se queda fuera por no poder conectarse, chicas, si el trabajo es en grupo. O sea, esa es la idea, ¿no? Del trabajo en grupo. Si el No. trabajo es en grupo, se considera, se tiene en cuenta a todas y listo. Ok. Eso. ¿Lo damos entonces ahora ya? Sí. Ok. Bueno, si quieren, si no, hay algunas que esté ya para empezar. Sí, yo y Dale. Florencia Cortés. Dale, acá las anotó muy bien. Bueno, Raquel Camaña fue una mujer luchadora y valiente e inteligente educadora que tenía inquietudes renovadoras y podríamos decir que muy adelantadas a su época. Ella quería que la escuela dialogara más sobre lo que eran los problemas sociales en ese entonces y fue una propulsora de la educación sexual. Y bueno, también tuvo muchas participaciones importantes en eventos, así como en 1907, que tuvo una destacada actuación en lo que fue el primer congreso femenino del Comité Pro Sufragio, un nombre. Y bueno, este comité fue creado por Alicia Moreu y en el centenario, en 1910, acá fue sede, la de Buenos Aires, y muchas mujeres chilenas, argentinas, uruguayas y paraguayas tuvieron ay, no me sale el nombre, tuvieron la oportunidad de poder reclamar sobre su derecho al voto. Después, en 1910, concurrió como representante oficial de lo que fue el Congreso de Higiene Escolar en París. Ella hizo muchos viajes a Europa para ampliar su visión de lo que eran los problemas educacionales, perdón, y después lo expuso en conferencias y publicaciones. Y después, en 1913, junto con Julieta Lanteri, organizaron lo que fue el primer Congreso del Niño y abordaron temas como la asistencia a la madre y la carencia legislativa, la niñez abandonada, la escuela laica, el analfabetismo en la República, sus causas y medios para combatirlo, y la salubridad en la escuela. Y en ese congreso dijeron una frase que me pareció muy linda, y es, la vida entera del hombre depende de la manera como sea dirigida a su infancia. Como que pone a la infancia como base de todo, y me encantó. Pero bueno, el elemento que se nos hace más significativo de sus escritos, que es clave de su pedagogía social, es cómo ella pone la atención a la niñez desvalida, y en sus escritos allí reside lo que es su deseo de tener una educación más igualitaria y popular. Y bueno, en los primeros años de lo que fue el siglo XX, recién se está conformando lo que es la imagen del menor, hablando en el ámbito jurídico. Y bueno, se desarrolla lo que es un circuito de internación y encierro para lo que es la infancia esta desvalida. Y este proceso se va a dar en lo que es la ley Agote en 1919, que básicamente dice que un juez puede intervenir arbitrariamente en la vida de los niños que hayan cometido algún crimen o delito o que estén desamparados por abandono de los padres o fallecimiento o pobreza también. Y bueno, los ponen bajo lo que es el Estado y bajo el lema de que los van a proteger. Pero bueno, Camaña está totalmente en desacuerdo con esto y lo discute fuertemente, o sea, que la opción a seguir sea el encierro, porque cuando se los encierra a los niños, por así decirlo, muy fuerte esta palabra, pero en esos lugares la educación tiene un lugar súper relegado. Y bueno, entonces su propuesta era otra, que esto es una cita, lo voy a decir textualmente como está aquí,
me pareció muy importante. Y dice, el Estado tiene en sus manos gran parte del capital humano en sus niños expósitos, huérfanos y desamparados. Y en lugar de sacar de ese capital humano el mayor provecho posible para afianzarse a sí mismo mejorándose, lo convierte en elemento de disolución, de atraso, de vicio y de crimen. Lo pervierte y lo degenera. Hacina a la niñez necesitada de cariño y protección maternal y social, en antros llamados cunas, hospicios, orfelinatos o casas de corrección, donde centenares de niños malogran lo bueno que la herencia perpetuó en ellos y desarrolla todo lo malo que semejante ambiente artificial es capaz de engendrar. ¿Cómo desarraigar ese mal?, pregunta Camaña. Hay un solo medio: educar humanamente y educar más a aquel que más lo precisa. Muy bueno. Excelente. Y bueno, sí, asimismo, Camaña pone en cuestión las categorizaciones que se les hacen a los niños anormales o retrasados, que eran muy frecuentes en esa época. Y bueno, plantea métodos para generar promoción de aprendizajes dentro de la escuela, y ella lo que quería era que en la escuela no haya distinciones sociales, que sea una escuela uniforme, solidaria, estatal, ecuménica y coeducadora. Me encanta, Ahora sí. te aplaudiste a vos y a Camaña. Bueno, ahora sí es mi compañera Florencia Cortés. Bueno, hola, profe. Buena, Flor. Bueno, la preocupación de Camaña en torno a lo que era la educación sexual se apoyaba en que el estudio de las leyes naturales debía de ser el fundamento para la moral, tanto racional como práctica. Esto quiere decir que la educación sexual en todo momento de la vida es importante, ya que esta nos ayuda a tener conocimientos de nuestra propia naturaleza, o sea, la naturaleza humana, y que también es parte de nuestra vida cotidiana. Después, hay algo más que también lo voy a leer porque está textual, que ya lo dijo, es que hace énfasis en el interés social y el interés de la especie deben ser el criterio de la moral individual. Esto quiere decir que se debe ser crítico a la hora de tratar este tema en relación a lo que es la educación sexual, ya que esta cuestión es algo social y no individualista, ya que abarca a toda la sociedad, no a personas en lo individual, digamos. Y que aunque a una minoría le parezca mal, esto no quiere decir de que toda la sociedad deba pensar de esa manera o se tenga que, digamos, no me sale la palabra, como que todo el mundo tiene que hacer lo que una minoría dice porque para ellos es éticamente incorrecto, digamos. Bueno, el porvenir del individuo y de la raza se encierran en el instinto procreador, el más poderoso de los instintos, el que, por permanecer ineducado, aún no ha salido de la animalidad. Incluir este instinto en el radio de la moral científica es tarea para el padre y el educador. Esto quiere decir que al no enseñarse la educación sexual, siempre va a estar encasillada en el instinto animal, digamos, por así decirlo, como lo llama mucha gente. Y si no se habla de esto, no se va a sacar nunca de esa casilla. Por eso ella dice que aún no ha salido de la animalidad. Y después de que el hecho de enseñar educación sexual no depende solamente de la familia, porque nombra al padre, pero bueno, quien sea que esté a cargo de los niños y niñas, esto también tiene que ser parte de la educación que se da por parte de los docentes y las docentes. Y bueno, después de todo este debate que ella armó, fue como así se puede incorporar la educación sexual al debate educacional. Ya que antes, por la minoría que le parecía ética y moralmente incorrecto, no se podía hablar de estos temas en lo que era la educación, el ámbito educativo. Y después esto se va a vincular a la perspectiva biologista de la época
a sus prescripciones higienicistas y derivada de la consolidación, esto para que lo tengo escrito porque no me lo acuerdo, y derivada a la consolidación de la raza. Bueno, ella contó este debate, sobre todo el de la educación sexual, desafió a lo que eran los modelos institucionales existentes en esa época para lo que era la formación de la infancia. Y lo que hacía era todo el tiempo cuestionar el formato que tenía la escuela, pero siempre manteniendo, digamos, ese acuerdo con lo que era, digamos, las instituciones educativas, en base al sostén que hacían hacia las infancias. Y bueno, después ella fue compañera de muchas mujeres militantes feministas que pensaban que lo femenino debía ser algo soberano, algo que emancipara a la mujer y que estuviera en igualdad de posiciones en todo sentido, digamos, desde el género. Pero siempre sostenían la brecha de la desigualdad que había en relación de lo que era la mujer al lado del hombre. Y después, me falta algo. Y después hacía énfasis, vuelvo a lo que había dicho Noé, de que había muchos puntos en la vida cotidiana que dentro de la educación se dejaban de lado y no se adaptaban a lo que era en ese entonces la realidad social, que tenía, digamos, era como que en ese momento había muchas experiencias culturales, por así decirlo, porque había de todo en esa época, digamos, y no se incluía a todos en la educación, sino que siempre se apartaba a la mayoría y siempre a la minoría la que quedaba dentro. Bueno, eso. Bien, excelente, chicas. Ahí está. Aplauso para las dos. Dos cositas, bueno, algunas cositas para tener en cuenta. Recordemos que todo esto estábamos hablando de 1910, digo, hace más de 100 años, o sea, a 100 años de la ESI. Estamos hablando justamente de una educación sexual no integral como la que tenemos ahora, sino un enfoque más, como decía Flor, biologicista. Y esto de hablar del instinto sexual también viene de esa, ¿no? De una época puntual. Pero recién, a ver, pensemos que en 1884 fue la ley 1420, o sea, hace muy pocos años atrás se había hablado de que la religión no tenía que estar en la escuela, digo, o sea, Raquel Camaña fue una pionera también por esto, ¿no? O sea, decir que no solo que la sexualidad tiene que entrar en lo escolar y que es un ámbito que va más allá de lo doméstico, que el de la casa, fue súper revolucionario. Excelente, chicas, buenísimo, súper interesante. ¿Alguna le quiere decir algo, hacer alguna pregunta, algo? No pregunta, no sé, comentario, algo, o pasamos ya a la siguiente. Bien, pasamos. Fueron bastante claras. Sí, está buenísimo eso, escuchar bueno. A ver, primero que ustedes practiquen eso, presentar, algo ya lo deben haber hecho para otras materias, por supuesto, pero bueno, está buenísimo para mí eso, escucharlas presentar a ustedes. Muy lindo, chicas, dice Macarena, y Cecilia Roldán pide disculpas porque le anda mal internet. No se preocupen, yo no tengo problema, creo que es porque se desconectó y se volvió a conectar, no tengo problema en admitir y eso. Siempre que me aparezca la notificación. Es más fácil ahora que las estoy viendo a todas que cuando estoy presentando, que ahí sí, a veces no me aparecen los nombrecitos. Bien, seguiría Juana Manso por el orden, de la mano de Yamila Pogonza y su grupo. No sé si están listas. Sí, profe. Perfecto. Sí. Sí, nosotros teníamos un PowerPoint para pasar, pero no la podemos transmitir.
no se preocupen. Después, si lo quieren compartir, lo comparten en Classroom, en el grupo de WhatsApp, en donde quieran, ¿sí? Bueno, sí, lo pasamos al grupo de WhatsApp. Dale. Me dicen quiénes son el grupo. ¿Ustedes, Noé y Flor, había alguien más en el grupo que no se pudo conectar? Sí, Ceci Roldán, la que se disculpó porque ¡Ay! Listo, listo, listo. Listo, muy bien. Y siguiente, Juana Manso, son Yamila, Gómez Karina, Karina ¿sí? y Lugo Priscila, que no sé si está conectada, no la vi. No, no la veo. Bueno, Pero no importa. sí, Ustedes hablamos después. nosotras igual. Dale. Ujú. Bueno, ¿comenzamos? Sí. Bueno, nosotras vamos a hablar de Juana Manso, que se dice que Juana Manso fue una de las grandes teóricas de la educación nacional, fue también escritora, fue traductora, fue maestra y fue una precursora del feminismo de la Argentina, del Uruguay y de Brasil. Bueno, ella nació en Buenos Aires el 26 de junio de 1819, por el cual su padre, don José María de Manso, era un agrimensor español, que enfrentando a las ideas de Juan Manuel de Rosas, se tuvo que exiliar con su familia, primero a Montevideo y luego a Brasil. Entonces Juana Manso, tras su adolescencia y su juventud en Montevideo y en Brasil, comenzó su práctica con ideas libertarias, o sea, sus ideas liberales que tenía. Entonces ahí fue cuando comenzó su carrera de escritora, publicando sus poemas firmados con seudónimos en diarios de la Argentina y en el mismo Montevideo. Luego de eso en Brasil se casó con un violinista portugués, con pocos doces musicales, por lo que emigraron a Estados Unidos y Cuba, en busca de más oportunidades laborales. Entonces su estadía para Juana Manso en Estados Unidos le permitió conocer los sistemas educativos, en los que se inspiraba años más tarde para diseñar políticas educativas bajo el visto bueno de Sarmiento. Y ahora va a hablar Yami. Bueno, Juana Manso como educadora, lo que pensaba ella es que la prosperidad del pueblo, para que haya una verdadera prosperidad, todo esto estaba basado en la educación y que no se necesitaba señalar cuáles eran los problemas para la difusión de la enseñanza, ya que un país requiere que su pueblo esté sumido a la ignorancia para poder dominarlo. Eso es lo que ella pensaba. Después, en 1859, el escritor José Mármol le presentó a Sarmiento, con quien compartió sus ideas sobre la educación como vehículo de alfabetización. Sarmiento la nombró directora de la Escuela Normal Mixta número 1. Desde 1865, Juana Manso estuvo a cargo de la revista Anales de la Educación Común, desde la cual promovió sus ideas sobre la educación, sobre la importancia de la creación de jardín de infantes, la profesionalización de la tarea docente y la difusión de sus ideas republicanas. Allí fundó la primera biblioteca popular en Chivilcoy, en el año 1866. Impulsó la creación de cooperadoras escolares y promovió el fin de las pedagógicas, basadas en el castigo de los niños, además de colaborar en la fundación De las de 30 disciplinas será, escuelas. ¿no? De las disciplinas pedagógicas, perdón, Yamila. Sí, sí. Ah, O sea, impulsó la creación de cooperadoras escolares y promovió el fin de las disciplinas pedagógicas basadas en castigos,
castigo físico. Después, Juana Manso muere a los 55 años en Buenos Aires, el 24 de abril de 1875. Y ahora lo que le voy a leer, textual, son unas palabras con las que la despidió su amiga poeta Juana Manuela Gorriti, que dice: Juana Manso, gloria de la educación. Sin ella nosotras seríamos sumisas, analfabetas, postergadas, desarraigadas. Ella es el ejemplo, la virtud y el honor. Que enlaza la valentía de la mujer. Ella es, sin duda, la mujer. Y bueno, con eso terminamos. Bien. Juana Manso, que la tenemos de nombre, ¿no? Ahí en el 112, ¿no? En la institución con la que compartimos edificio. Nosotras somos Domingo Faustino Sarmiento, y tenemos al Juana Manso, que seguramente hemos dicho el nombre un montón de veces, hemos visto su imagen y no teníamos ni idea de quién era, ¿no? Bien, chicas, ¿algo más para que quieran destacar de ella? No, nada más, solamente teníamos poquito para hacer porque no sabíamos al tiempo que teníamos que hacer. Está perfecto. No, yo solamente para agregar algo más. Habíamos dicho eso, era poquito, sí, no se preocupen. Ah, perfecto, profe. Sí, no, gracias. Yo solamente para darles, por si querían agregar algo más, pues ya estaban. Muy bien. Gracias. Muy bien, Juana Manso. Más que nada recordar que Juana Manso y Sarmiento tenían la misma idea sobre la educación, que lo más importante era la educación para no estar sometidos a un gobierno, no sé si me explico. Bueno, que dice a eso podríamos detenernos un tiempo. Sí. Porque yo estuve analizando la primera frase que dijo y me sonaba más a que el gobierno nos quería ignorantes para poder dominarnos mejor. Sí, eso sí, podríamos detenernos en ya hemos visto, ¿no? Hemos trabajado sobre Sarmiento, nos podríamos detener en las ideas de cada uno, de las diferencias, pero bueno, si no, no van a poder presentar las compañeras. Esto, tengamos cuidado con decir que tenían las mismas ideas, porque no eran tan iguales. Sarmiento la necesitó en su momento porque era una mujer súper capaz, ¿no? O sea, súper potente. Bien, según la lista, seguiría el grupo de Daniela con Mariquita Sánchez de Thompson. ¿Están? No veo. Ah, ahí están, bien. Somos 5. Ah, bueno, muy bien. ¿Y Daniela dónde está? Sí, estoy, profe. ¿Dónde estás? Yo estoy mirando ahí. ¿Cómo apareces, Daniela? A ver, ¿vieron los nombres? A ver, habla otra vez, que no te vemos. Ay, chicas, escuchen, se va a cortar. Antes de empezar, voy a cortar yo y volvemos a entrar, ¿sí? Dale. Vamos a finalizar.